¿Quieres conocer cosas grandes y ocultas? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Por lo general, los seres humanos siempre somos dados a querer conocer cosas ocultas, cosas desconocidas. Pienso que es el común denominador de toda la humanidad. Y hay un pasaje bíblico en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es malo el hecho que los seres humanos queramos conocer acerca de cosas que no sabemos, de cosas desconocidas para nosotros. El asunto es qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva y para qué. En este caso, esta palabra fue dada específicamente a un profeta jovencito que estaba empezando su trabajo como profeta, el profeta Jeremías, que desde muy niño fue llamado por el Señor a ser profeta. Y si miramos los versículos 1 y 2, podremos entender de mejor forma el versículo 3 que acabo de leer. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo los cielos, la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y empieza el siguiente versículo: porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de la casa de estas ciudades y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Dios le estaba hablando algo muy preciso y muy específico. Pero a la vez, esa palabra que Dios dio al profeta Jeremías estaba dirigida al pueblo de Israel. ¿Cuáles serían esas cosas grandes y ocultas que el pueblo de Israel desconocía y que el Señor quería revelarles? Esta palabra, repito, fue dada específicamente por el Padre Celestial al profeta Jeremías para que él la transmitiera al pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese momento. Pero como todos sabemos, o la mayoría, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, fue el trato que el Padre Celestial tuvo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Pero a la vez, todo lo que vemos desde Génesis hasta Malaquías es sombra de algo que había de venir. Es palabra profética, metafórica, es tipo de algo y de alguien. ¿Tipo de qué? ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que Dios quería revelarle al pueblo de Israel? Para entender esas cosas grandes y ocultas, es necesario ir a San Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Recordemos que el Señor Jesús nació en el estado de Israel siendo judío, y sus discípulos primarios pues fueron judíos. Alabado sea Dios. Y el Señor Jesús enseñándoles les dijo: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuáles cosas? El Señor Jesucristo y su iglesia. En todo el Antiguo Testamento, el Evangelio, la iglesia del Señor Jesucristo y el mismo Señor Jesús eran un misterio.
eran completamente desconocidas, a pesar que el Padre Celestial en cada fiesta que les dio a celebrar estaba hablando proféticamente del Señor Jesús y de su iglesia. Si miramos cada una de las fiestas que el pueblo de Israel celebra, una de las más importantes, la de la Pascua, la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto cuando marcharon hacia la tierra prometida, el Padre les manda que tomen un cordero sin defecto de 1 año y lo sacrifiquen, se coman la carne asada, tenía que ser asada, y la sangre fuera esparcida a la entrada de la casa en los dinteles de la puerta, porque esa noche pasaría el ángel de la muerte, y donde viera la sangre del corderito, ahí no entraría y nadie perecería. Ese cordero debía ser de 1 año, debía ser sin ningún defecto, porque era tipo del Cordero de Dios, del Señor Jesús. Cuando les ordena celebrar la fiesta de la Pascua, el pueblo se gozaba, o aún lo sigue haciendo porque no conocieron al Señor Jesús. Era porque el Hijo de Dios vendría a la tierra y se haría hombre, y como el Cordero de Dios daría su vida, se haría obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así ocurrió. Alabado sea Dios. Los panes sin levadura, ¿qué significan? La levadura tipifica, simboliza el pecado. Por eso los panes debían ser sin levadura. El pan que descendió del cielo se llama Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Por eso tenía que ser sin levadura, sin pecado, puro. Y celebraban cada fiesta, cada festividad del Antiguo Testamento que el Padre ordenó a su pueblo, al pueblo de Israel celebrar, era tipo del Señor Jesús y de su iglesia. Pero cuando viene el Señor Jesús, se revela a la humanidad ese tesoro escondido en el Antiguo Testamento. Y cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia del Señor Jesucristo, se cumple. En el Señor Jesús se cumplió todo lo que el Padre había dicho. Y en la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que Adán pecó y por haber pecado entregó todo al enemigo. Por la desobediencia de Adán, la humanidad fue entregada a la muerte espiritual. Pero por la obediencia de uno, de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la humanidad puede ser salva. La mesa está servida. Por eso dice en Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este mensaje fue dado a la iglesia, pero aplica aún para las personas que no conocen al Señor Jesús. Aplica para todo ser humano que escuche el mensaje del Evangelio y quiera abrir su corazón. Y cuando esto ocurre, el Espíritu Santo de Dios viene al corazón de ese hombre, de esa mujer, y le revela los tesoros escondidos que hay en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. La sabiduría clama en las casas, en las calles, en las puertas. La sabiduría dada por Dios. Gloria a Dios. El apóstol Santiago dice: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios que la da en abundancia. A Jeremías se le dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era acerca del Señor Jesús y de su iglesia. Hoy a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, nos dice: pida sabiduría. Además, el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado el día que abrimos nuestro corazón al autor de la vida, el Espíritu Santo de Dios nos da sabiduría y nos guía a toda la verdad. Y nos revela cosas grandes y ocultas
que están escritas en cada versículo de la Biblia para los hijos de Dios. Así que hoy es un día en el cual recibes el conocimiento y la sabiduría de Dios para entender lo que humanamente es imposible. Gloria a Dios por su palabra. Le invito para que comparta este mensaje con muchas personas. De igual forma para que se suscriba al canal y para que dé like. Que tenga una semana llena de la bendición de Dios y que esta semana la sabiduría del Dios viviente repose en usted. Y sea un hombre, una mujer de Dios llena del conocimiento del Altísimo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.